Continuando con nuestro curso de estática en el tema de equilibrio de una partícula en dos dimensiones, pues en esta ocasión vamos a resolver otro ejercicio que, como igual que en los videos anteriores, el enunciado del ejercicio viene en la descripción del video. Entonces, en este ejercicio pues nos pide calcular el valor de la fuerza 1 y su dirección, que es respecto a la horizontal. Bien, algo muy importante es saber nuestro marco de referencia, que en este caso lo tenemos por allá en rojo, sabiendo que las fuerzas que estén en el componente vertical Y, hacia arriba, lo vamos a tomar como un valor positivo. En cambio, si está hacia abajo, lo vamos a tomar como un valor negativo. Mismo caso en las X, que es la componente horizontal. Si están hacia la derecha, lo vamos a considerar como un valor positivo. Si están hacia la izquierda, un valor negativo. Muy bien. Continuando. Sabemos que tenemos un sistema de fuerzas que básicamente son tres. Nuestro diagrama, que pues nos indica que tenemos dos fuerzas y una a calcular. Cada una tiene sus diferentes ángulos respecto a ya sea la vertical o horizontal. Solo aquí hay un detalle: la fuerza de 300 newtons no tiene su ángulo, pero tenemos información suficiente para determinarlo. Vamos a calcular el ángulo que hay entre la hipotenusa, que sería la fuerza, y el cateto adyacente, que sería la horizontal. Ese valor lo necesitamos. Podemos utilizar el valor de 12 y el valor de 5, que vendrían siendo su cateto opuesto y su cateto adyacente. Entonces, la función trigonométrica que relaciona a estos dos catetos es la tangente. Entonces, la función que relaciona estos dos catetos es la tangente. Entonces, tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que en este caso es el valor de 12, entre cateto adyacente, que es 5. Al despejar, tenemos que alfa es igual a la tangente inversa de 12 entre 5. Haciendo esta operación nos da el valor de alfa de aproximadamente 67.4 grados. Ese valor es el valor de la fuerza de 300 newtons respecto al horizontal. Voy a borrar esto de aquí para aclarar un poco más el tema. Entonces, tenemos un valor de 67.4 grados respecto a la horizontal. Por ende, para completar un ángulo recto que es de 90 grados, pues podemos hacer la resta. 90 menos 67.4, esto nos da un valor de 22.6 grados. Es el ángulo que tenemos de la fuerza de 300 newtons respecto a la vertical. Bien, sabiendo que tenemos ya los dos ángulos de la fuerza de 300 newtons respecto a la vertical y horizontal, podemos continuar. Voy a borrar esto de por aquí. Entonces vamos a pasar a utilizar nuestras ecuaciones de equilibrio, que nos dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Estas dos son nuestras ecuaciones de equilibrio. Bien, entonces vamos a empezar primero a analizar nuestras fuerzas en X, que esto no se refiere nada más a que vamos a descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares, la de 300 N y nuestra F1, que es nuestra incógnita. Entonces, empecemos. Vamos a iniciar a analizar las fuerzas en X. Vamos a empezar por la de 300 newtons. Como mencioné hace un momento, como está en el eje X positivo, entonces tenemos que descomponerlo, que sería así: 300 newtons por el coseno de su ángulo respecto a la horizontal, que es de 67.4 grados. Bien. Continuando con la de 450 newtons, igual. Sería signo más, porque
está en el eje de x positivo, más 450 newtons coseno de su ángulo respecto al horizontal, que es el de 20 grados. Entonces, por último, la fuerza F1, que es nuestra incógnita, con una dirección desconocida, que tenemos nuestra segunda incógnita, respecto al eje x negativo. Entonces, nuestro signo de x sería menos F1 coseno de su ángulo respecto a la horizontal, que sería θ. Esto es igual a 0. Esta ecuación de aquí viene de esta de aquí. Sumatoria de fuerzas en x es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en x es igual a 0. Bien. Podremos continuar con simplificar la ecuación. No es nada más que multiplicar estos dos términos, al igual que estos dos. Al hacer la multiplicación de 300 newton por coseno de 67.4 nos da un valor aproximado de 115.28 newtons. Continuando con la siguiente, sería más el valor de 450 newtons multiplicado por el coseno de 20 nos da un valor aproximado de 422.86 newtons. Menos. Esto no conocemos ni siquiera ni la fuerza ni el ángulo, por lo tanto lo dejamos igual. F1 coseno de θ igual a 0. Bien, simplificando podemos sumar estos dos, que al hacer esta suma nos da un valor de 538.14 newtons menos F1 coseno de θ. Bien, esto es igual a 0. Seguimos con nuestra sumatoria de fuerzas en x. Sigue igualándose a 0. Entonces, esta parte de aquí yo voy a despejar el valor de F1 porque es una de nuestras incógnitas. Entonces, al despejar F1 tenemos que F1 es igual a el valor de 538.14 newtons es positivo, pasa a segundo término como negativo. El menos coseno de θ está multiplicando a F1, por lo tanto pasa a segundo término dividiendo con su respectivo signo. Bien. Esta parte de aquí, vemos que al hacer la división de menos entre menos, pues esto se hace más. Entonces simplemente podemos dejarlo en términos positivos. Bien. Tenemos nuestra primera ecuación, que voy a llamarla ecuación 1. Bien. Ahora, continuando con nuestra sumatoria de fuerzas en Y, que esto voy a hacerlo por acá. Sumatoria de fuerzas en Y. Bien, continuando con nuestra sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué sería? Mismo procedimiento. Las tres fuerzas tienen componente en Y, solo debemos tener cuidado con su signo que va a llevar y igual descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares. Bien. Entonces, continuamos con la primera. 300 newtons coseno de 22.6 grados. Esto lleva signo positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza de 300 newtons va en el eje Y positivo. Bien. Continuamos con el siguiente, es el de 450 newtons, que en este caso sí sería un valor negativo porque va en el eje de las componentes Y negativas. Entonces, nosotros sabemos que aquí hay un ángulo de 70 grados, porque al sumar 70 y 20 se forma un ángulo recto. Bien. Entonces, sería menos 450 newtons coseno de 70. Entonces, por último, tenemos nuestra
fuerza F1. Bien. Pero en esta necesitamos su valor en el eje Y. Bien. Entonces, en esta ocasión yo lo voy a relacionar con el seno, porque el seno es el que relaciona el cateto opuesto y su hipotenusa, que vendría siendo la incógnita. Entonces, sería menos F1 seno de teta, esto es igual a 0. Igual, al simplificar estas operaciones tenemos que el valor de 30 newtons por el coseno de 22.6 grados, eso nos da un valor aproximado de 276.96 newtons. 0.96 newtons. Al hacer la siguiente operación, que es la de 450 newtons por el coseno de 70, nos da un valor aproximado de 153.9 menos 153.9 newtons menos F1 seno de teta, esto es igual a 0. Al simplificar la ecuación podemos sumar los dos valores en newtons, que al hacer esa operación nos daría un valor de 123.05 newtons menos F1 seno de teta igual a 0. Bien. En esta parte, pues yo conozco el valor de F1, que lo tengo acá, que tiene un valor de 538.14 newtons entre el coseno de teta. Bien. Esta ecuación la voy a llamar ecuación número 2. Entonces, tengo dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. No. Yo conozco el valor de F1, puedo sustituirlo en la ecuación 2. Entonces, al sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, esto nos quedaría que 123.05 newtons menos, en esta parte voy a agregar el valor de F1, que F1 tiene este valor. Entonces, sería 538. Bien, ahí ya está sustituido la ecuación 1 en la ecuación 2. Continuando. Entonces, sería por el seno de teta, esto es igual a 0. Bien. Entonces, en esta parte vamos a recurrir a una identidad trigonométrica. Seno de teta entre coseno de teta, esa es una identidad trigonométrica, que es la siguiente. Tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Bien. Esta es una identidad trigonométrica, la cual vamos a sustituir en esta parte. Entonces, al sustituir, esto nos quedaría así: 123.05 newtons menos 538.14 newtons. Está multiplicando la tangente, que es la sustitución de seno de teta entre coseno de teta. Esto es igual a 0. Bien. Entonces, al hacer el despeje, tenemos ya solo una incógnita. Entonces, el despeje nos quedaría así: tangente de teta es igual, el primer término está sumando, pasaría a segundo término restando. Menos 538.14 newtons se está multiplicando la tangente, pasaría a segundo término dividiendo. Entonces, 538.14 newtons. Al hacer esta operación, nos da un valor de tangente de teta 0. Entonces, aquí vamos a despejar la tangente.
que el ángulo sería igual a la tangente inversa y nos da un valor de 12.88 grados. Tenemos nuestro primer resultado. Entonces, para encontrar nuestro segundo resultado, pues podemos ver que en la ecuación número 1 tenemos el coseno de teta, el cual ya conocemos. Entonces, simplemente sustituimos el valor de teta en nuestra ecuación número 1. Eso quedaría así. Coseno de... Entonces, ya sustituí el valor de teta en nuestra ecuación 1. Entonces, al hacer esa división, la fuerza F1 es igual a 552.03 newtons. Tenemos nuestro segundo y último resultado. Hasta aquí sería toda la solución del problema. Si te gustó el video, apóyame, suscríbete a mi canal, no dudes en darle like. Igual, si tienes duda en alguna parte del ejercicio, no dudes en preguntarme en la caja de comentarios y yo con gusto te voy a apoyar. Saludos y hasta el próximo video.